A ver, ¿a quién no le suena familiar esto? La tarea que se queda a medias, la que nunca se termina, es una frustración enorme para todos, padres, maestros y por supuesto los propios estudiantes. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera razón no es la flojera? ¿Qué tal si en realidad hay una especie de batalla oculta que se pelea cada tarde en casa? Vamos a meternos de lleno en esta historia. Esta es sin duda la pregunta del millón. Y casi siempre las respuestas apuntan a lo mismo: la pereza, las distracciones. Pero ojo, porque un estudio bastante reciente señala a un culpable que casi nunca vemos venir: el propio hogar, y todo lo que pasa mucho después de que suena la campana de la escuela. Por un lado, tenemos las respuestas fáciles, las de siempre, ¿no? Es que es flojera, es rebeldía o simplemente no la interesa. Pero por otro lado, la evidencia nos cuenta una historia totalmente distinta y mucho más compleja, una lucha real contra el agotamiento, contra la frustración y contra un entorno que sin querer se convierte en un tremendo obstáculo. Muy bien, para resolver este misterio de la tarea incompleta, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que pasa exactamente cuando un estudiante cruza la puerta de su casa. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Para llegar al fondo del asunto, los investigadores no hicieron las preguntas típicas, no, usaron una técnica muy ingeniosa, una especie de investigación a través de historias, para que los mismos estudiantes revelaran sus desafíos prácticamente sin darse cuenta. El nombre suena un poco técnico, técnica proyectivo-narrativa, pero la idea es brillante y simple. Miren, en lugar de preguntar de frente, ¿por qué no haces la tarea?, les pidieron que escribieran historias sobre un personaje ficticio de su edad. Y claro, al contar la historia de ese personaje, en realidad estaban proyectando sus propias vidas, sus frustraciones. De esta forma, revelaron verdades que una pregunta directa jamás habría sacado a la luz. Es una manera genial de saltarse ese filtro de decir lo que el otro quiere escuchar. Pero no era cualquier historia, ¿eh? Les pidieron 3 relatos muy específicos. El primero, una tarde ideal sin nada de deberes. El segundo, una tarde caótica, llena de distracciones. Y el tercero, la tarde en la que más logran concentrarse en toda la semana. Cada escenario fue diseñado como una pequeña ventana para asomarse y descubrir los obstáculos y los apoyos ocultos en su día a día. Y bien, ¿qué fue lo que revelaron todas estas historias? Pues bueno, esas narrativas se convirtieron en datos, y las pistas empezaron a apuntar a una serie de obstáculos muy pero muy concretos. Quiero que vean este número un momento. 70.64%. Es una cifra enorme, casi 3 de cada 4. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa este número tan impactante? Ahí está, la procrastinación. Y seguro que más de uno está pensando, lo sabía, es pura flojera. Pero, un momento, detengámonos ahí, porque el estudio argumenta que esta procrastinación es algo completamente diferente a lo que nos imaginamos. Así como lo leen, no se trata de pereza, es un mecanismo de defensa. Piénsenlo de esta manera. Es una reacción casi de supervivencia emocional. Cuando una tarea parece abrumadora, súper frustrante, y sobre todo después de un día larguísimo en la escuela, el cerebro busca una ruta de escape. Y esa ruta, muchas veces, es posponer. Ahora veamos el panorama completo. Sí, la procrastinación está en la cima. Pero fíjense lo que está pegadito, casi empatado, la fatiga fisiológica. O sea, el puro y simple agotamiento físico y mental es casi tan culpable como el acto de posponer. Y justo detrás viene la dificultad de la materia y el famoso escape digital. Como ven, todo está conectado. Y es que estos factores no actúan por separado, para nada. Muy a menudo se juntan y ¡pum!, desencadenan una especie de reacción en cadena, un círculo vicioso que casi siempre termina en lo mismo, el abandono total de la tarea. Miran cómo funciona este ciclo. Paso 1. El estudiante se enfrenta a una materia difícil, digamos matemáticas. Paso 2. La frustración empieza a crecer y a crecer. Y aquí viene el momento clave. El paso 3. Recurre a la tecnología, no por diversión, sino como lo que el estudio llama un anestésico digital, para adormecer esa sensación de impotencia. El resultado final, el paso 4. La tarea queda abandonada.
Y ahora prepárense para este dato, porque de verdad rompe con muchos mitos. Siempre pensamos que tener un escritorio propio, un espacio dedicado, es la clave. Pues resulta que no. El estudio encontró que el ruido en casa, la tele, la música, las conversaciones, es 5 veces más perjudicial para la concentración que la falta de un espacio físico. Increíble, ¿no? Entonces, si juntamos todas estas pistas, la fatiga, la frustración, el ruido, llegamos a una conclusión central. El problema no es un solo factor aislado, es el entorno completo. El estudio le da un nombre perfecto: ecosistema de interferencia. La idea es que la casa no es un lienzo en blanco para el aprendizaje. Para muchos estudiantes, es más bien un campo de batalla para la atención, donde tienen que luchar constantemente contra desventajas que están en el propio sistema familiar. ¿Y de qué se compone este ecosistema? De varias cosas. Primero, la doble jornada, o sea, la carga de tareas domésticas. Segundo, el conflicto acústico, que ya vimos. Tercero, el estrés emocional. Piensen en discusiones familiares, que pueden causar lo que el estudio llama parálisis cognitiva, donde el cerebro se enfoca en sobrevivir emocionalmente, no en aprender. Y por supuesto, el siempre presente anestésico digital. Al final, la conclusión es muy potente. El éxito académico no se trata solo de fuerza de voluntad, depende y muchísimo de la capacidad de cada estudiante para crear una especie de burbuja de concentración y proteger su estado mental de un entorno que muchas veces es hostil para el aprendizaje. Pero tranquilos, no todo es un diagnóstico desalentador. Lo bueno es que el estudio también ofrece soluciones. Así que veamos cómo se puede transformar ese campo de batalla en un verdadero santuario de estudio. La primera gran recomendación es abordar de frente la llamada doble jornada. Esto se refiere a esa pesada carga de responsabilidades domésticas que recae sobre muchos estudiantes y que literalmente les consume la energía mental que necesitan para la escuela. El punto crucial aquí es que el aprendizaje profundo necesita tiempo ininterrumpido. Esas pequeñas interrupciones constantes, como ve a la tienda o lava los platos, acaban con la concentración. La solución propuesta es crear ventanas de estudio blindadas. ¿Qué es eso? Son periodos de tiempo protegidos, sagrados, en los que la única responsabilidad del estudiante es estudiar, nada más. Aquí lo tenemos en resumen. Para la doble jornada, la clave es negociar y blindar el tiempo de estudio. Para el conflicto acústico, algo tan simple como gestionar el ruido del hogar. Y para la falta de rutina, que es la puerta de entrada a la distracción, se trata de ayudarles a aprender a organizar su propio tiempo. Son acciones concretas que pueden cambiar por completo el ecosistema en casa. Y cerramos con esta pregunta, que creo que nos deja reflexionando. Después de ver toda esta evidencia, vale la pena que nos preguntemos: ¿estamos construyendo en casa una plataforma de lanzamiento para el éxito de los estudiantes? ¿O sin darnos cuenta hemos diseñado una carrera de obstáculos que tienen que superar cada día? La respuesta podría cambiarlo todo.